Hoy la Comisión de Diversidad Sexual del Colegio de Abogados y Abogadas, que se formó en el año 2010, en diciembre aproximadamente, decidió tratar el tema del matrimonio igualitario, que es un evento histórico de trascendencia nacional y podría ser de trascendencia internacional en toda América Latina. La Comisión de Diversidad Sexual invitó a doña Maureen Solís, jueza de la República de Familia, magistrada suplente, y a su vez fue la juez que autorizó uno de los primeros matrimonios de personas, de parejas del mismo sexo. E invitamos a don Marco Castillo, quien es un abogado de mucha experiencia, más de 33 años de lucha por los derechos de la diversidad sexual y quien casualmente se casó el día de hoy. Es importante para la Comisión de Diversidad Sexual señalar cuáles son los objetivos de esta comisión. El objetivo general de la comisión es participar activamente en la alfabetización jurídica del colectivo social sobre los derechos e intereses de las poblaciones según su orientación sexual e identidad de género. También promover el desarrollo de la conciencia jurídica en el Colegio de Abogados y Abogadas acerca de los derechos humanos de las poblaciones según su orientación sexual e identidad de género desde la perspectiva de los principios e instrumentos internacionales. La primera persona que nos va a hablar va a ser doña Maureen Solís, a quien le vamos a dar la... Ahí la está. palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero dar las gracias por la invitación. Un agradecimiento muy profundo a los medios de comunicación que dieron cobertura hoy al acontecimiento que, como bien dice el licenciado Fernando, es histórico en la transformación del derecho costarricense de las familias. Quiero resaltar esta nota que acabo de consultar acá, que me llamó mucho la atención de un medio de comunicación, del Fino CR, porque hizo un recuento muy interesante sobre mi ardua labor, creo yo, en este tema, y que es una lucha que está dando, incluso para el tema de las relaciones impropias, ¿verdad? Que mi enfoque es integral, no es solamente hacia un sector de la población en condiciones de vulnerabilidad, sino que considero que he luchado en contra de las relaciones impropias, a favor de los derechos de las personas con discapacidad, a favor de los derechos de las personas más débiles en general, y bueno, agradezco mucho ese enfoque, muy interesante, les sugiero que lo puedan apreciar. En general a todos los medios de comunicación, porque hicieron una cobertura y la están haciendo del tema de un punto de vista jurídico, como efectivamente es, ¿verdad? Es un tema jurídico con un trasfondo sociológico muy fuerte. Perdón por el cafecito, pero es que estoy un poco cansadita, entonces con un cafecito ya me animo un poquito. Y bueno, un agradecimiento también al personal técnico del juzgado, porque yo creo que siempre los jueces y las juezas es muy poco lo que podemos hacer si no tenemos un personal matriculado con el trabajo que realizamos. Y quiero resumir esto en que hoy me siento más jueza que ayer. Me siento más jueza que ayer, me siento más fortalecida. Estimo que los trabajos y la vida misma es temporal. La paz interior de hacer lo correcto es de un efecto duradero, se convierte en una especie de manantial que
hidrata el alma hasta el último suspiro. Entonces, ojalá que sirva de inspiración para los jueces más jóvenes, las juezas más jóvenes que tienen mucho camino. Se les sirve la mesa con una lucha muy fuerte, con logros muy importantes, pero falta más. ¿Por qué falta más? Bueno, porque el derecho no es solamente el campo normativo. El derecho abarca mucho más. Tiene una dimensión político-cultural que es básicamente lo que la gente cree que la ley dice o debe decir o dijo. Y el componente estructural, que lo conformamos todas las autoridades administrativas y judiciales que tenemos que aplicar la ley y hacer interpretaciones de la ley cuando tenga vacíos o existan ausencias normativas. Y en el caso de las personas juzgadoras que debemos plegarnos, maximizar el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nos obliga a emitir un pronunciamiento siempre que sea sometido a un caso a nuestro juicio, porque es parte de la finalidad del ordenamiento jurídico, es decir, que ahí se pueda encontrar solución a todos los casos que se plantean. Quiero hacer un énfasis particular, ¿verdad?, en que efectivamente es un acontecimiento histórico y rescatar mucho, resaltar que haya sido una mujer quien haya casado en vía judicial. Creo yo que es el primer matrimonio en vía judicial entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres, que somos la mitad de la población, no todo o muy pocas cosas nos han sido dadas. Nos ha costado mucho tener la posibilidad de estudiar, de obtener un trabajo, de conciliar la vida laboral con la vida familiar. Y también es un éxito para las mujeres que haya sido precisamente una mujer la que haya reconocido un matrimonio que ya estaba dado por el ordenamiento jurídico a partir de la omisión de la Asamblea Legislativa, porque esto es muy importante decirlo. La Sala Constitucional, si bien pudo haber declarado la inconstitucionalidad del inciso 6 del artículo 14 del Código Familia hace mucho tiempo, le dio la oportunidad al Poder Ejecutivo para que creara la legislación, una legislación positiva que no podría ir en detrimento de lo dispuesto por la Corte Interamericana y lo dispuesto por la propia Sala. Por diferentes circunstancias que no me corresponden criticar, porque en realidad la ley orgánica del Poder Judicial no me lo permite, pero por un montón de circunstancias eso no se dio. Y bueno, automáticamente la norma, el inciso en particular, quedó fuera del ordenamiento jurídico. De ahí que considere lo más apropiado que el primer día, a primera hora, del momento en que la norma quedó inconstitucional en ese aspecto, ya cobra vigencia la inconstitucionalidad determinada por la Sala Constitucional. Lo más simbólico era autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Me parece que la lucha para los jueces y las juezas está, para los jueces nuevos, sobre todo me hago énfasis en los nuevos, en las personas suplentes, en todos esos estudiantes de derecho que en este momento tal vez tienen la inquietud de dedicarse a la judicatura, o a esos me concentro particularmente porque ellos tienen reciben, por decirlo así, en esta carrera de relevos, ¿verdad? Reciben un ordenamiento jurídico mucho más sano, mucho más equitativo, que todavía debe ser perfeccionado, pero para esos compañeros y compañeras nuevos, suplentes, la lucha sigue. No puede venir de parte del Poder Judicial, de la práctica, digamos, sustancial del Código de Familia. No pueden desarrollarse prácticas judiciales que desatiendan la normativa y los pronunciamientos de la Corte Interamericana, ¿verdad? Deben crearse prácticas judiciales que consoliden estos pronunciamientos con una finalidad rotunda, que es también parte de la seguridad jurídica, que es una de las características propias del derecho,
es decir, la eficacia material, ¿verdad?, de los fallos, la eficacia material de las sentencias como un derecho fundamental. Y eso incluye también las sentencias de la Corte Interamericana y de la Sala Constitucional. A mí particularmente me habría encantado que la inconstitucionalidad del inciso 6 del artículo 14 del Código Familia hubiera generado desde hace mucho tiempo por parte de la Sala Constitucional. Diferentes situaciones ocurrieron, independencia judicial, los planteamientos. Ahora que he tenido la oportunidad de integrar la Sala Segunda, el nivel, digamos, de discusión que se maneja en una sala de votación es impresionante. Es una experiencia que bueno, es realmente gloriosa, es un paraíso jurídico el que se puede desarrollar en una sala de votación, y comprendo perfectamente toda esta dinámica que se da en un órgano colegiado de tan alta jerarquía. Pero bueno, a mí me hubiera gustado, como jueza de familia, como abogada formada en este país, me habría encantado que hubiera salido directamente de la Sala Constitucional. Al final siempre salió un poco de la sala, pero por un desvío ahí, ¿verdad? Que se dio primero corte, fue como un triángulo, ¿verdad? Corte y después sala, y ya después entra al ordenamiento jurídico por la omisión en que incurrió la Asamblea Legislativa. ¿Qué falta? Bueno, falta mucho. Falta mucho porque ahora vienen un montón de sesgos, ¿verdad? Que van a salir a flote, espero que no, pero probablemente sí, sobre temas como la adopción, pensiones alimentarias, apellido de los hijos. Y bueno, en realidad son sesgos porque el tema es bastante sencillo desde mi punto de vista. En el tema de la adopción tenemos que entender que antes de ayer, antes de hoy, ¿verdad? Más bien, las personas sexualmente diversas siempre han podido adoptar. Nunca se ha contemplado en el ordenamiento jurídico una prohibición, porque una determinada orientación sexual no es un requisito para una adopción. Pero eso es en el componente normativo. Ahí, digamos, no hay una prohibición. Pero a nivel político-cultural sí no es bien visto que una persona sexualmente diversa adopte, con un montón de mitos, preconceptos y estereotipos que no guardan ningún rigor científico, ¿verdad? Y sobre ciencia no se opina, la ciencia se rebate con pruebas contundentes, ¿verdad? Con estudios científicos muy específicos. Ahora, con el desarrollo del matrimonio civil entre personas del mismo sexo, todo el mundo se escandaliza y dice, uy, es que ahora van a adoptar. Bueno, siempre han podido. No lo han hecho, tal vez por temor a la cantidad de prejuicios que se manejan, y tal vez se han privado niños y niñas de un afecto sano, de un hogar uniparental, precisamente por todo esto. No existe en el ordenamiento jurídico un derecho a adoptar. Lo que existe es el derecho a ser adoptado, ¿verdad? A constituirse en un miembro de familia por medio de la filiación por adopción. Ese es el derecho que existe. Entonces, decir que todas las parejas del mismo sexo van a adoptar, eso es falso. Lo que hay que decir es, todo niño que esté en condición de adoptabilidad, toda persona menor de edad que esté en condición de adoptabilidad podrá ser adoptado de manera general. Podrá y puede ser adoptado. ¿Por quién podrá ser adoptado? Bueno, por aquellas personas, si es una adopción individual o una adopción conjunta, por aquellas personas que tengan idoneidad. Y la idoneidad es un concepto jurídico, psíquico, social, que se evalúa en cada proceso judicial. Entonces, vean ustedes qué diferencia, ¿verdad? Cómo se maneja el tratamiento del tema a nivel científico jurídico es muy diferente a lo que se comenta a veces en redes sociales o que salen en comentarios un tanto ligeros en redes sociales, que es lo que suelo monitorear como para tener un poco de referente de lo que es el componente político-cultural.
Otros temas de interés, bueno, los apellidos de los hijos en caso de filiación. Bueno, es un tema de vida privada, es un tema de el derecho a la vida familiar, el derecho a contar la identidad que corresponda, y entonces simplemente será por acuerdo de partes, será por acuerdo de la pareja cómo quieren inscribir la criatura. Y si no hay acuerdo, pues entonces vamos a tener que recurrir al orden que habían establecido, que habían elegido cuando se casaron, porque también eso es algo que se puede definir en el momento de casarse. Así como una pareja heterosexual puede asentar en el acta que la mujer está embarazada y que no se cumplen los presupuestos que establece la legislación para que el hijo o la hija nazca bajo la presunción de paternidad, igual se puede al momento de casar a la pareja establezca qué orden van a ser los apellidos. Y bueno, y en caso de disputa, de conflicto, se puede generar un procedimiento a nivel judicial con ese fin. Pero el tema es demasiado simple. No veo yo que tenga que haber mayor complicación. Otro tema en particular que me llama la atención es las pensiones alimentarias. Bueno, es usual que las parejas se organicen de una manera, de otra, y que eso pueda generar algún tipo de dependencia económica en una relación de pareja. Igual se va a ver en un proceso alimentario los 4 presupuestos básicos para que prospere un proceso alimentario, que es el vínculo o el parentesco, dependiendo de lo que estemos hablando. Vínculo, entiendes, el matrimonio, ¿verdad? O estamos hablando también de la unión de hecho. Y el parentesco, como papá, mamá, ¿verdad? Un parentesco por consanguinidad. Y luego el segundo presupuesto es no encontrarse una causal de exclusión, que eso está previsto en forma expresa en el artículo 173 del Código Familia, del inciso 2 al 7. El tercer presupuesto son las necesidades de la persona que está solicitando alimentos, y el último presupuesto son las posibilidades de la persona que está siendo demandada. Como podemos ver, nada tiene que ver con la orientación sexual, no tiene ninguna relación, no hay por qué complicarlo, se aplica la misma legislación que ya existe. Temas de gananciales, exactamente igual, el esfuerzo común es lo que rige. El Código de Familia establece por exclusión que son gananciales, es decir, solamente lo que está en el artículo 41 del Código de Familia, más lo que está regulado en la Ley General de Cementerios, más lo que se ha avanzado en materia de legislación de propiedad intelectual. Esos serían los temas que no son susceptibles de ganancialidad en principio, ¿verdad? Fuera de ahí, todo es ganancial, aplicaría exactamente lo mismo para las uniones de hecho entre personas del mismo sexo o el matrimonio civil igualitario. Como cito estos ejemplos para que podamos comprender que no ha pasado ningún terremoto. O sea, nadie se murió por haberse casado una pareja hoy en vía judicial, o las muchachas que se casaron, entiendo, en la madrugada del día de hoy. No he visto que la tierra se abra y nos parta un rayo, ¿verdad? No he visto los humarascales de ¿cómo se llama esto? De azufre, como dicen unos. Nada ha pasado. Simplemente se incorporó toda una población a una norma que ahora quedó abierta, y yo invito incluso que ya podemos empezar a hablar de matrimonio. Ya ni siquiera tenemos que decir que es igualitario, porque en el Código de Familia hay un único matrimonio. Y al ser un único matrimonio aplicamos el mismo régimen que existe de nulidades de matrimonio, de bienes gananciales, pensiones alimentarias. Recordemos que del matrimonio se derivan al menos 3 tipos de efectos. Los efectos personales, los efectos patrimoniales y los efectos mixtos. A nivel personal, la fidelidad, el mutuo auxilio, la cooperación, la vida en común y la no violencia. En el plano patrimonial, todo lo que tiene que ver con capitulaciones matrimoniales, régimen de ganancialidad,
libre disposición de bienes, en caso de fraude, disposición, digamos, tergiversada, fraudulenta de bienes, pues entra también a regir toda la teoría que existe sobre simulación, sobre interposición real, también, que es otra figura. Y a nivel mixto, pues la pensión alimentaria. Y por supuesto todo esto, la condición de matrimonio como acto jurídico, ¿verdad? Con características propias, se va a expandir a otras áreas del derecho, como el derecho laboral, el derecho civil, todo lo que tiene que ver con sucesiones, en fin, las prohibiciones que establecen algunas legislaciones, ¿verdad? Como por ejemplo que se establece la prohibición de contraer matrimonio por segunda vez sin haber disuelto el vínculo anterior. Es exactamente lo mismo, o sea, se incorpora al derecho para todo efecto. Ahora, un tema que tal vez queda pendiente y que sí podría, no necesariamente, pero tal vez sí podría ser sujeto de legislación, es el tema de la reproducción humana asistida. Digo que podría porque el tema también tiene una resolución bastante fácil. La voluntad procreacional es lo que determina la filiación. Esa es digamos, el eje de esa filiación en particular, ¿verdad? Recordemos que la filiación puede ser la filiación por adopción, la filiación biológica y la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Y en este campo sí debo ser muy clara y establecer mi posición. Recordemos que al analizar las figuras propias de la reproducción humana asistida, tenemos que incorporar un elemento muy importante que es el uso y abuso del cuerpo de nosotras las mujeres, ¿verdad? En un sistema brutal, capitalista, que podría generar fábricas de bebés, pero eso son situaciones extremas que sabemos que ocurren en otros países y que podría regularse en Costa Rica para que no nos llegue ese nefasto efecto que podría tener una apertura ilimitada, ¿verdad?, de las técnicas de reproducción humana asistida. Eso es objeto de otro tema que podríamos conversarlo profundamente, pero lo que quiero decir con esto es que, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Doña Maureen, disculpe Se incorporó que la interrumpa. el matrimonio para todo efecto. Listo. Bueno. Listo. Muchas gracias, disculpe. No hay problema, ya terminé. Bienvenido, don Pablo Barahona. Voy a presentarlo, es que todavía no había podido conectarse. Él es especialista en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Derechos Humanos, abogado litigante, profesor universitario y analista político, ex embajador ante la OEA, ex letrado, ex jefe del despacho del Contralor General y ex asesor legislativo. Bienvenido, don Pablo. Vamos a darle la palabra a don Marco Castillo y le agradecemos mucho a doña Maureen Solís que nos dijo que también tiene otra actividad. En cualquier momento podría tener que salir de la actividad, pero ya ella presentó su ponencia, entonces le agradecemos mucho de todas formas. Entonces vamos a darle la palabra a don Marco Castillo. Marco, el micrófono tuyo no está prendido. Prendelo. Bueno, buenas noches. Realmente es muy satisfactorio que la Comisión de Diversidad Sexual del Colegio de Abogados me ha invitado a participar hoy, precisamente, un día histórico, un día que constará en la historia sobre la lucha por la equidad de las personas de la diversidad sexual y de la entidad y de la identidad de género, de la orientación sexual y de la identidad de género. Hace muchos años empezamos una lucha por lograr que nosotros y nosotras, los que pertenecemos a una diversidad,
no seamos ciudadanos de segunda, tercera clase. Y las primeras luchas que se recuerdan en Costa Rica, que están documentadas, fue a finales de los años 70, principios de los 80 del siglo pasado, e incluso hubo una manifestación de personas frente a un cine, el cine que se llamaba Universal, por una película que se reputaba, y que efectivamente lo es, muy homofóbica. Entonces la lucha es de larga data y tiene varias aristas. Por ejemplo, una de las primeras organizaciones que se creó fue la comunidad de fe, porque reunió a muchas personas creyentes que fueran de la diversidad sexual, tanto lesbianas como gays y personas trans, que se veían acosadas por unos criterios religiosos que los estaban discriminando. Y también se creó la Asociación de Lucha contra el SIDA, las Humanas, las entendidas antes, grupos lésbicos. Eso fue en los años 85 y 1986. Desde entonces hemos venido peleando, y digo peleando porque esa es la verdad, por nuestros derechos. No puedo olvidar que la primera vez que la Asociación de Lucha contra el SIDA fuimos a hablar con un ministro, nos dio una gritada. Nos dio una gritada porque decía que nosotros no teníamos por qué estar metiéndonos en lo que él creía que no habíamos de meternos. Bueno, pero en todo caso lo que quiero decir es que no ha sido fácil. Hemos hecho mucho por tratar de llegar a una equidad social que nos nivele un poco sobre sobre las discriminaciones que recibimos. La lucha por el matrimonio, que bien dice Maureen, que no debemos de llamar matrimonio igualitario, qué sé yo, porque es matrimonio, nada más, matrimonio. La lucha por el matrimonio, bueno, el matrimonio igualitario era por una cuestión de lucha, ¿verdad? Que se empezó a usar, pero ya no tenemos razón para decirlo, es matrimonio, nada más, como lo dice doña Maureen. El matrimonio empezamos a pelearlo a principio de la década en este siglo, en el 2003, 2004, que se presentaron los primeros recursos ante la Sala Constitucional. Y recursos que se perdieron, porque la Sala decía que no, que no era lo mismo ser homosexual que ser heterosexual, y que entonces no teníamos los mismos derechos. Que la igualdad que decía el artículo 33 de la Constitución Política se le aplicaba a los iguales, y que los que no eran heterosexuales eran diferentes y entonces tenían otro derecho. Ese razonamiento nos hizo seguir insistiendo mucho sobre este tema. Pero hay un asunto que me interesa mucho destacar, que fue cuando se hizo el Código de Familia, el Código de Familia actual de los años 70 del siglo pasado. Los más viejos nos acordamos de eso, porque de pronto hubo una campaña de prensa diciendo, así como está redactado ese código, los homosexuales se pueden casar. Y entonces corrieron y incluyeron el último inciso del artículo 14, que era de los matrimonios prohibidos, para poner que no se podían casar personas del mismo sexo. Y lo pusieron en carrera porque si uno leía todo el código, ustedes mismos leen todo el código y ven que por ningún lado dice que tienen que ser heterosexuales los que se casen. Después sí, el código fue modificado para poner algunas prohibiciones ya específicas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se puso la relación de hecho, que se reconoció la relación de hecho de parejas heterosexuales, de una vez se prohibió el reconocimiento de las parejas del mismo sexo y se incluyó en el Código Civil una prohibición de la herencia legal entre parejas del mismo sexo. Entonces, la prohibición esa que había en el código fue como redondeada cuando se creó la ley la ley para reconocer las parejas
reconocer la relación de hecho y darle los derechos a esas parejas. Bueno, cuando se dio la primera sentencia de la Sala Constitucional diciendo que no éramos sujetos de matrimonio, en el movimiento de diversidad, Abelardo Araya me encargó la redacción de un borrador de proyecto de ley y lo discutimos y lo presentamos a la Asamblea Legislativa como el proyecto de ley, en el 2006 fue eso, proyecto de ley para crear las uniones civiles de parejas del mismo sexo. Los diputados se asustaron porque dijeron que decir unión civil se parecía mucho a la palabra matrimonio, que debíamos de quitarlo. Y además dijeron, esa es una copia del matrimonio, nada más que están cambiándole de nombre. Y además, en ese momento, el Opus Dei empezó a recoger firmas para hacer un plebiscito nacional en contra de ese proyecto de ley. Los diputados lo retiraron entonces y presentamos otro diferente. Sin embargo, el Tribunal Electoral dijo que no, que el plebiscito iba a seguir. La Sala Constitucional nos dio la razón diciendo que no se puede poner a votación un derecho humano. Esa sentencia es muy importante porque entonces ya reconoció que el reconocimiento de las parejas del mismo sexo es un derecho humano. Eso fue muy importante para nosotros y nosotras. Posteriormente se presentó, como les digo, el proyecto de las sociedades de convivencia y luego en el 2015 se presentaron 2 proyectos de matrimonio igualitario. Entonces eso nos hizo, pues, ir a la calle, a las barras de la Asamblea Legislativa, pero nunca tuvimos un respaldo importante de diputados. Alguien dice que es que con la forma que está constituida actualmente la Asamblea Legislativa, va a ser difícil conseguir algo para favor de la diversidad. No. Desde que yo estoy en esto, siempre he encontrado que los diputados no están de acuerdo. Entonces, pasaron algunas cosas importantes, como por ejemplo el matrimonio que yo hice sobre 2 mujeres, en la cual una de ellas aparecía registrada como hombre. Cuando el registro descubrió eso y rápidamente cambió el sexo, ya cuando el matrimonio está inscrito, rápidamente cambió el sexo del que era hombre para pasarlo a mujer y nos acusó penalmente. En el interín, mi pareja y yo habíamos presentado un recurso, una acción de inconstitucionalidad contra ese inciso que menciona doña Maureen, el inciso, y que digo yo que lo metieron de última hora en el Código de Familia, el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia. Después de que hubo esa solicitud de matrimonio nuestra y la acción de inconstitucionalidad, y la vicepresidenta de la República, en aquel momento, Ana Elena Chacón, hizo una consulta ante la Corte Interamericana sobre bajo qué figura debería reconocérsele los derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo. También hizo unas consultas sobre las personas trans, pero ese no es el tema en este momento. Cuando vino esa consulta resuelta diciendo que la figura jurídica para proteger los derechos de las parejas del mismo sexo era el matrimonio y que no podía haber ninguna otra diferencia con ninguna otra forma, entonces la Sala Constitucional, aplicando el artículo 27 de la ley número 6.889, que es la ratificación de un convenio internacional entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Costa Rica, en el artículo 27 dice que todas las resoluciones de la Corte son obligatorias para Costa Rica. Entonces, aplicando eso y ya alguna jurisprudencia que la Sala había hecho en otros casos, acordó que ese inciso era
contra los derechos humanos y por lo tanto inconstitucional. Así lo declaró, pero le pidió a la Asamblea Legislativa que en ese plazo de 18 meses arreglara otros aspectos de la legislación, de los cuales ya doña Maureen mencionó, que es el apellido de los hijos, fundamentalmente eso y algunas otras cosas del código había que arreglarlas. Como los diputados no lo hicieron, el matrimonio entró y eso no está arreglado, ahí está, todavía pendiente, y va a tener que ser por medio de resoluciones judiciales que se llenen esas lagunas del derecho sobre los apellidos de los hijos, porque ya la adopción está aprobada para las parejas. Y como dice doña Maureen, ya los homosexuales podían adoptar, pero no podíamos hacerlo en parejas. Ahora sí. Y entonces, bueno, a ver cómo se definen lo de los apellidos. En ese sentido, para nosotros y nosotras, esto es un paso muy importante hacia la equidad. Nosotros hemos venido siendo ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría. No hemos tenido todos los derechos. Tenemos una discriminación jurídica, social. Hemos superado esta cuestión jurídica y ya no podemos decir que se nos discrimine legalmente. Pero sí tenemos unas luchas muy importantes que, aunque no sea el tema exactamente de hoy, pero sí son temas muy importantes. Este paso que se dio es esta aprobación del matrimonio civil para personas del mismo sexo, es un peldaño que caminamos hacia la equidad y que nos impulsa a seguir adelante con otras luchas más importantes, muy importantes, como por ejemplo contra la discriminación a las personas trans que han sido expulsadas de sus hogares, expulsadas de las escuelas y de los colegios y que no tienen ninguna ocupación, por lo que han tenido que dedicarse fundamentalmente al comercio sexual. Y eso tiene que superarse. Ya hay una organización, Transvida, que ha hecho mucho sobre esto, y también Mulavi, que presentó un proyecto en la Asamblea Legislativa para superar estas injusticias, que han logrado algo. Se logró que el INAH, se logró que el Ministerio de Educación tome medidas para evitar estas cuestiones y para darle una educación a estas personas. Entonces esa va a ser una lucha que vamos a dar ahora en adelante. Y también contra lo que se ha venido llamando crímenes de odio, que preferimos llamarlos crímenes por discriminación. En Costa Rica hay más o menos unos 3 crímenes por discriminación cada 2 años. Pero por ejemplo en Brasil hay un crimen por discriminación cada 23 horas. En Honduras, en El Salvador y en Guatemala hay muy, muy frecuentes crímenes de odio. Y aquí en Costa Rica, como dijimos, no estamos exentos. Entonces debemos de enfilar nuestras filas hacia eso. El matrimonio, entonces, sí, estamos bien contentos. Y como lo dijo doña Maureen, yo me casé hoy en un juzgado. ¿Y por qué en un juzgado eso, Maureen? ¿Por qué me casé en un juzgado? ¿Por qué nos casamos en un juzgado? Porque así queda claro que no es solamente se puede recurrir a la notaría. Y ahora en octubre, con la entrada en vigencia de una modificación del código, también la gente puede ir al registro civil a casarse ahí directamente. Entonces, realmente estamos caminando hacia la igualdad, hacia la equidad, y eso es algo que nos hace nos hace ver que hemos podido, una lucha tan larga de tantas décadas, tener un camino satisfactorio. Y entonces termino diciendo que para la Organización Interseccional por Derechos Humanos, que es lo que antes se llamaba Movimiento de Diversidad, es muy importante la lucha social y jurídica a favor de nuestros derechos. Que un cambio jurídico no significa un cambio social, pero que sí lo ayuda y lo impulsa.
y entonces ahí seguiremos adelante, siempre adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marco. Entonces, ahora vamos a ver, porque ha tenido parece algún problema técnico don Pablo Barahona, pero vamos a ver si él se puede conectar para escuchar su intervención. Mientras tanto, ¿Me escuchan? adelante, don Pablo. Ahora sí. Gracias. He aceptado la invitación y el convencimiento de que el Colegio de Abogados y la comisión que usted preside está inspirada por los más sanos principios que inspiran nuestra profesión. Esta conferencia ha sido auspiciada y está siendo difundida desde el Colegio de Abogados, lo que no es menor, y el Colegio de Abogados de un país como Costa Rica. Entonces, me voy a sentar desde la silla del académico, no del activista. Creo que quienes me han precedido en el uso de la palabra han sembrado pica hace mucho tiempo en esta lucha. Y bueno, como activistas tienen lo suyo de mérito y su posición creo que está bastante clara. Yo quisiera omitir mi posición particular sobre este tema, que puedo perfectamente compartirles más bien hacia el final. Y esto por una razón de cuidado a la que me obligo como académico, que insisto es desde donde me posiciono. Porque desde el momento en que uno da una tesis de salida, pienso que le ponen mucho menos atención a los argumentos y mucho más a la posición. Y creo que aquí lo importante es racionalizar, es justipreciar los argumentos que se presentan de uno y otro lado en medio de esta discusión, que es una discusión, sí, que ha tomado carácter no solo nacional, sino ya en este caso regional. Y hablo porque esto deviene del sistema interamericano y eso no es casual. Y bueno, como testigo en primera fila, no digo como actor, insisto, eso se lo dejo a otros, pero como testigo en primera fila yo tengo algunas cosas que contar. Solo para hacia el final, si a alguno le interesa, a partir de las preguntas, poder fijar posiciones, pero ahorita lo que me interesa más es ir a la sustancia, y en ese tanto pienso que hay pocas costumbres tan sesgadas y equivocadas como la que se ha tratado de inculcar a la comunidad jurídica nacional en torno a esa falsa idea de que las sentencias judiciales se acatan y no se discuten. El temor a la crítica, que termina por lo general traduciéndose en una sempiterna y constante huida de la discusión, nos hace recordar aquel gregario temor, diría yo, por lo extraño, por aquello incontrolable, impredecible, por lo que se percibe además por desconocido y por incontrolable como amenazante. Y pienso que la sociedad costarricense, una parte de ella, no menor por cierto, se ha sentido amenazada y siente que lo que ha pasado a partir de hoy es una imposición. Y esto es así, es una imposición. ¿Por qué? Bueno, porque quizá la gente está exagerando el prurito democrático que nos han vendido en este país y tienen que empezar a entender que los derechos humanos no son democráticos, en tanto no son negociables. El ejercicio de la jurisdicción, y han escuchado ustedes a una jueza hablar en términos bastante imperativos, no es un ejercicio democrático. Si bien es cierto, las raíces son democráticas y abreva desde luego del sistema democrático filosóficamente hablando, lo cierto es que la impartición de justicia no implica que los jueces estén autorizados o que incluso se les aconseje asomar primero por la ventana para ver la temperatura de la calle antes de fallar un caso. Al contrario, dice el filósofo del derecho García Amado que es deleznable aquel cura que resuelve como párroco una querella que se le ha sometido a su jurisdicción parroquial contrario a sus convicciones, ¿verdad? Sus convicciones que en este caso católicas o romanas.
pero dice al mismo tiempo, es deleznable aquel juez que no resuelve contrario a sus convicciones. ¿Y por qué se da esta oposición entre un cura y un juez? Bueno, porque el cura se debe a su prejuicio religioso, a los actos de fe, y creen ellos ciegamente. El juez no está ahí para decantarse y para declararse a partir de sus prejuicios, de sus opiniones, de sus consideraciones subjetivas, sino para ser única y exclusivamente la boca de la ley, para que hable a través de él el legislador. Por eso se habla de jurisdictio. Y en ese sentido es muy importante dimensionar y valorar esa apreciación de García Amado en el sentido de que el decir el derecho no es un concurso de opiniones, ni mucho menos de opiniones populares. ¿Qué son los derechos humanos históricamente? Y creo que ahí es donde vamos a enfocarnos en la raíz del problema, porque me temo que entre tanto barullo hemos perdido el meollo de este asunto. Y es que los derechos humanos son precisamente una teoría, como cualquier otra humana, falible, pero que ciertamente implica ponerle una mano en el pecho al Estado para decirle, hasta aquí llega usted. Entonces, bueno, para ir a otras dimensiones en cuanto a los derechos humanos que sí están fuera de toda discusión desde el punto de vista cultural, como bien aceptaban quienes me precedieron uso la palabra, los derechos civiles y políticos que llamamos de primera generación, bueno, nadie estaría hoy en desacuerdo en la libertad, por lo menos en Costa Rica, de fundar partidos políticos, de reunirnos para, con fines, digamos, políticos lícitos, el derecho a votar, a la alternabilidad en el poder, a transparentar el poder público. Lo cierto es que, bueno, sobre esos derechos al principio no estábamos tan de acuerdo, también se fueron conquistando y costaron sangre y guerras civiles en cuenta en Costa Rica, recordémoslo, en el 48, en la consolidación de todo el andamiaje institucional del que hoy estamos disfrutando y probablemente del que es el que hoy nos ha blindado para poder estar bien frente a toda esta pandemia, a toda esa construcción que data de finales de los 40 y principios de los 50. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esa mano en el pecho le ha sido puesta hoy al Estado para decir que en estas materias no puede interpretar. Y que desde afuera, unos jueces de una corte llamada Interamericana, casualmente con sede en Costa Rica, pero el resto de países la ven bastante más lejana, no tienen el privilegio de tener esa sede en su país, en su capital. Esa corte es la que ha decidido por nosotros, por la Asamblea Legislativa, y sustituyó una discusión política que tenía mucho tiempo de estar desplazando los políticos de este país y que se han autorretratado como unos grandes inútiles que adolecen de pendejera al no haber asumido un debate que era riquísimo de cualquier punto que se le viera si se tenía civilizadamente y con respeto a todas las partes, que es lo que noto está faltando mucho hoy en redes sociales y en la discusión nacional, donde cuando uno fija una posición de una vez se le vienen encima. Y por otro lado, también ha venido a sustituir a nuestro sistema judicial, porque le ha venido a decir cómo interpretar en estas materias, invocando lo que, bueno, se llama control de convencionalidad, ¿verdad? Y además con una diferenciación que hay que hacer aquí muy claramente para decir que lo que emitió la Corte Interamericana fue una opinión consultiva, no una resolución. Y las opiniones consultivas tienen una vinculatoriedad, además de otras diferencias, no hay contradictorio, etcétera. El de Estado no está como demandado, sino como consultante, en este caso el de Costa Rica, que fue el que hizo la consulta. Y la Corte pues le dice, bueno, en caso de que yo tuviese un proceso contencioso que fuera sometido a mi competencia, yo probablemente con la conformación actual de la Corte me inclinaría en esta dirección. Esta sería la tesis, con lo cual le da un colchón de tiempo, así lo pensaron los fundadores de ese sistema interamericano, le da un colchón de tiempo al Estado para que se ponga las pilas, para que actualice la forma en que está asegurando sus derechos humanos, están en discusión, y se evite la vergüenza de que sea mediante una condenatoria, ahí sí, de una resolución, perdón, de una sentencia de la Corte que se vea obligado a correr y a cambiar su legislación interna. Bueno, pero lo cierto es que Costa Rica se ha entrampado solita y yo creo que eso es lo que le ha hecho un serio daño a nivel de, yo estaba sin cámara, pero creo que aquí la puedo habilitar, no sé si ahora sí me pueden ver. Lo cierto es que eso es lo que le ha hecho un gran daño, porque la culpa aquí no es de la Corte Interamericana.
El sistema interamericano ya ha pagado una factura muy cara, diría yo, con otros estados, con Brasil, en su momento con Perú, y bueno, sin duda con los países del eje digamos, neobolivariano. Pero ese tema, que esa parte, quiero decir, es vamos a ver, una mala palabra para los países que formamos parte del sistema interamericano de derechos humanos, el mencionar que estemos considerando el rescindir nuestra pertenencia a ese sistema. Y esto es una tontería, unas stulticias de cualquier punto que se le mire, por lo siguiente: no solo porque sería una vergüenza contra toda la tradición de derechos humanos a la que pertenecemos, sino por una razón, y esa es una razón política, diplomática, sino porque jurídicamente nosotros a partir de ahí perderíamos toda potencia, todo lustre como defensores de los derechos humanos en términos de Estado. Pero digo que nos entrampamos solitos porque el que ha venido decidiendo que las opiniones consultivas son vinculantes y entonces ha aplastado una discusión, tanto le ha puesto una lápida jurídica a ello, ha sido la Sala Constitucional, no ha sido la Corte Interamericana, que lo que emitió es una opinión consultiva, por cierto, con notas, por ejemplo, el juez Bio Grossi, que así lo advierte, y que incluso refieren a que la Corte se expresó en una suerte de ultrapetita más allá de lo que el Estado costarricense le había indicado. ¿Dónde está la trampa aquí? Que yo quiero reseñar, porque esto no, creo que es parte de la discusión que sí podríamos tener. El sistema interamericano de derechos humanos está en una seria crisis desde hace bastante tiempo. Costa Rica es causante de ella en parte, no solo porque no ha buscado las soluciones, sino porque nuestra diplomacia ramplona, algo plana, quiero decir, con poco atrevimiento, con muy poco liderazgo de varios gobiernos para acá, ha omitido el motivar una discusión que termine en el fortalecimiento del sistema, no en un debilitamiento. Pero lo cierto es que se ha sobrecargado el sistema de derechos humanos desde que la Sala Constitucional dice: ah, no, las opiniones consultivas sí son vinculantes. Y entonces ha ido contra la propia normativa que regula el sistema interamericano, y se han inventado esta salida por lo que yo considero es un anacronismo. Resulta que cuando, permítame una anécdota histórica, cuando se funda la Corte y se la traen para San José de Costa Rica, quien era presidente de esa Corte, Rodolfo Pisa Padre, yo digo el bueno, empieza a conversar con sus compañeros de otros países, evidentemente, y dicen: bueno, ¿qué hacemos? No tenemos ni oficina. Y ellos lo cuentan, varias de ellos la cuentan, Sergio García Ramírez en uno de sus libros, para mí el presidente más emblemático, el jurista de juristas, junto con Antonio Cansado Trindade, que ha pasado por ese tribunal, y dicen: bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Dice don Rodolfo Pisa, que terminó siendo después presidente de la Sala, ironías del destino, y había sido embajador ante las Naciones Unidas, etcétera. Dice: bueno, no tenemos trabajo, ¿por qué no convencemos a algunos cancilleres, en cuenta el de Costa Rica, que es nuestro país sede, para que nos envíe algunas consultas para por lo menos justificar el salario de las reuniones nuestras en Costa Rica? Y Costa Rica envía una consulta que tenía que ver con la colegiatura obligatoria de los periodistas, en una discusión que todavía está muy en boga y que ahora, ante un recordatorio de la Sala, vuelven a enojarse y a enardecer los periodistas profesionales contra aquellos que tenemos alguna voz de comunicación y que, bueno, obviamente no estamos colegiados ni pretendemos tampoco ser llamados periodistas, ni mucho menos, a lo sumo comunicadores. Pero bueno, esa discusión quedó zanjada en un tema mucho menor, que no representaba partir del espinazo al espíritu nacional. En aquel tiempo era un tema que le interesaba a los periodistas profesionales y poco más que eso, como este, que se ha tocado fibras muy sensibles, y eso lo reconocen de un lado y de otro, de este país moralino, de una doble moral, hay que decirlo, y en ese tanto a la Sala Constitucional, digamos que se le fue la pajarita para no pensar mal, y en vez de ahora corregir, porque sabemos todos que por ley de jurisdicción constitucional lo que resuelve la Sala es vinculante para todo el mundo, excepto para los propios altos jueces de la Sala Constitucional, haber regresado sobre sus pasos y haber establecido una diferenciación. Bueno, ya no hay necesidad histórica, estamos en una coyuntura distinta, el tema que se somete es muy distinto y vamos a decir, vamos a corregir aquel error jurídico, procesal si se quiere, en donde habíamos aceptado que las opiniones consultivas eran vinculantes sobre la colegiatura de los periodistas. Hubo alguna diatriba, alguna discusión nacional, pero no pasó más.
En este tema no. Este tema fue un tema que definió las elecciones últimas y que está nuevamente volviendo a partir las sensibilidades nacionales en dos. Y a mí eso me parece tremendamente peligroso, sobre todo en la coyuntura en la que estamos, altamente inconveniente. Pero esa factura, quiero decirles a todos los que amablemente nos siguen esta noche, no hay que endosársela al sistema interamericano. El error es de la Sala Constitucional, que podría haber prevaricado en esto, porque no hay una sola norma, ni convencional, ni reglamentaria, que le atribuya vinculatoriedad a las opiniones consultivas de la Corte. Es mire, por aquí iríamos, en caso que nos lo sometan ya en serio en una querella, digamos, en un caso donde sí hay contradictorio, en una denuncia contra el Estado. La Sala ciertamente no corrigió ese error y dijo si es vinculante y le da entonces un plazo de 18 meses en donde nuevamente la clase política se vuelve a autorretratar, le huye al tema, ¿verdad? Pensando que al final, como se han salido con la suya y han desplazado el tiempo, la discusión durante tanto tiempo, ahora podían volverlo a hacer. Con tan mala suerte para todos nosotros que cae esta situación tan imbuscada de la pandemia, con una economía absolutamente destruida y un sistema político todavía más desarmado, más deslegitimado, que sí puede implicar una recarga del sistema que a mí me parece altamente peligrosa. Y bueno, toda esta explicación un poco larga para decir que aquí lo que ha pasado es que se ha judicializado una discusión política a partir de que un gobierno que hoy es llamado como muy valiente, me parece a mí que más bien hizo todo lo contrario y cobardemente trianguló una discusión que condonó al residirla en una sede cuasi jurisdiccional como el de la Corte Interamericana, en vez de haber aireado, haber presionado para que ahora sí tuviésemos como nación, como república independiente, una discusión que era muy política. Bueno, decidieron de la manera más fácil, diría yo, recurrir a una opinión consultiva con la buena suerte de que la Sala Constitucional se politiza y en vez de dejarle la discusión a la Asamblea Legislativa para decir, bueno, miren, ahí hay una opinión consultiva que ahora sí consideramos no es vinculante, tengan esta discusión porque si no, tarde o temprano, esto va a entrar a regir. Yo entiendo perfectamente que quienes han dado la lucha, aquí tenemos un agente político, un actor político como Marco, que acaba de antecederme el uso de la palabra, que estén celebrando, porque es una lucha que tiene muchos años de estar dando. Él incluso, en corolario de una celebración que lleva muchos años, decide hacerlo con su casamiento, el cual por caballerosidad hay que felicitar como cualquier otro, porque se ha casado el día de hoy, pero esto no me obliga a mí a hacer, vamos a ver, conveniente y establecer como punto de partida una tesis que me parece a mí falsaria. Esta era una discusión que no debió ser jurídica, que era una discusión política y que, querámoslo o no, se judicializó, pero que es un tema absolutamente resuelto, le guste a quien no le guste, porque si respetamos, ahí sí, la autoridad del sistema republicano, no solo hay una cesión de nuestra soberanía que se decidió hace mucho tiempo, un pacto que se llama de San José, y mucho antes, al firmar también la Carta de la OEA, que basta estudiar para saber que ahí cedimos soberanía a un sistema que ahora decidió por nosotros. Pero además los altos jueces de la sala se politizan, insisto, al sustituir una discusión que era naturalmente legislativa, con fuerzas políticas que de un lado y otro hoy tienen un activismo y una presencia política en la Asamblea Legislativa, que son la que representa, y ahí yo quiero hacer una última distinción, si usted me lo permite, señor moderador, entre la doxa y la episteme. Y lo que yo estoy viendo por todo lado es pura doxa, es pura opinión, puro prejuicio. Quiero decir que estoy muy preocupado, algo desilusionado de los niveles de inmadurez política, pero además también de la discusión nacional, quiero decir, pero además muy alarmado por estas lógicas tan gregarias del discurso, tan segregacionistas, en donde algunas gentes, yo esperaría que sea minoría, parten del hígado para opinar, no para pensar, para opinar, el pensamiento viene después, sobre la base de puros prejuicios, incluso religiosos, y me alarma tremendamente que en un país como el nuestro, y a eso ojalá el colegio como institución le ponga mucha atención, a un presidente del primer poder de la República diciendo que él se inspira
en la religión, él habla de la palabra de su Señor, etcétera, etcétera, para decir qué es lo que a él le inspira en este debate. Y si ustedes trasladan eso un poco más atrás, ahí se van a encontrar con Savonarola y se van a encontrar con las mismas discusiones, que vamos a poner muchos escenarios de conquista en derechos humanos, que se tuvo en su momento, y es bueno decirlo, en la coyuntura del primer presidente afrodescendiente que tiene Costa Rica en la Asamblea Legislativa, que se hilvanó precisamente sobre los negros, que era, no son personas porque la voluntad divina no lo quiere, así que bueno, y si son personas no serán iguales a las otras personas que eran los blancos. Bueno, cámbiele el elemento racial y métale el elemento sexual y es excelente, es exactamente el mismo argumento. Entonces la palabra divina y la religión, digamos, como un parámetro para medir a quienes incluimos en la sociedad o no. Eso a mí me parece altamente peligroso y por eso habría yo esta primera intervención a partir de lo que serán los prejuicios, que me parece que es lo que está dominando la escena del debate público y se está peligrosamente jugando con la inocencia del electorado para otra vez dividir en este país políticamente las opiniones, para llevar agua a diferentes molinos. Me parece que eso es irresponsable, sobre todo en momentos en donde deberíamos estar concentrados en temas mucho más de fondo, como es entre nuestras manos está yendo toda la constitución de nuestro andamiaje económico y, ojo, aunque eso sea más silencioso, político también. El andamiaje político está sufriendo gravemente, como para ahora volver a recargar el sistema y a distraernos con una discusión que, perdón, pero no es estructural. Yo entiendo que es muy importante, sobre todo para los que pertenecen a esto que ellos mismos llaman comunidad, los que tienen una sensibilidad sexual diversa, pero que no nos va a resolver los problemas económicos ni los problemas sociopolíticos que tenemos en este país, y eso no hay que perderlo de foco. Y tampoco hay que perder de foco que hay una lápida judicial sobre esta discusión y que para aquellos que estén muy bravos, bueno, enójense con sus representantes políticos que fueron unos chapísimas en la conducción del liderazgo de lo que era su tesis política. Y ahí es donde sí yo entiendo que hay un triunfo de los que han sostenido, y aquí han invitado ustedes a algunos activistas, pero también hay otros agentes políticos que no vale la pena citar en todo caso, por razones de tiempo sobre todo, que bueno, en este caso han triunfado con su tesis. Y bueno, para eso están las elecciones las ganaron quienes creían en esta tesis que hoy se termina imponiendo y la perdieron los que estaban contrarios a esta tesis. Ese es el juego democrático y hoy hay que terminarla de aceptar sin demérito de que lo peligroso, y eso me alegra haberlo escuchado porque el propio colega Castillo ha dicho algo al respecto, esto está empezando, porque si bien yo entiendo que para ellos es una grada más alta y que les dará más seguridad jurídica y que hay muchos temas que hay que empezar ahora a partir de la ley a resolver. En estos días el diputado Dragos Dalanescu planteaba algunos de esos. Bueno, ahora ¿quién puede denunciar ante el INAMU? Cómo se hacen ciertas situaciones muy específicas, eso ya habrá que desmenuzarlo, pero cierro diciendo que eso es un tema menor para decir que la gran conquista, digamos, en esta materia no estará hasta que no haya un cambio de sensibilidad y de recarga o de reprogramación cultural en nuestra sociedad, porque lo jurídico es más o menos como un supositorio social y esto está imponiéndose desde la fuerza de la voz de la ley. Y entonces no se puede hacer que las personas cambien su chip mental y su prejuicio tan a la fuerza. Y ese es el gran error para mí de la administración, voy a decir, Solís-Chacón, ¿verdad? De los dos activistas, Luis Guillermo Solís y Ana Elena Chacón, con las que yo entiendo, ellos tengan un especial agradecimiento, pero se brincó muchas gradas que hoy hacen que nuevamente esta discusión no esté ni por asomo saldada, jurídicamente sí, pero política y sociológicamente no. Y eso es muy complicado porque, como bien decía Marco, pues aquí eso no implicará que se elimine la discriminación desde un principio. Me parece que hay mucho que recorrer y me parece que hay mucho que examinar jurídicamente, no levantando falsas expectativas como están tratando de hacer algunos diputados, muy charlatanes, algunos abogados, me sorprende incluso, sentados en curules, levantando la falsa expectativa de que todavía esto es discutible jurídicamente, que todavía hay terreno que... Eso es falso, se le están levantando expectativas que van a frustrar más a sus seguidores. Lo que sí deberíamos discutir aquí es si la sala se equivocó en su sentencia, si los jueces incurrieron en prevaricato, si de pronto el sistema interamericano no se está sobrecargando porque se pensó, y eso lo digo un conocimiento de causa,
se pensó para ponerle una mano a aquellos estados dictatoriales que atentaban contra aquellos derechos de primera generación, pero no para que vengan a detener una represa como le hicieron a Dilma Rousseff y cambiar toda la matriz energética de un país como Brasil, no para inventarse medidas cautelares que no están convencionalmente tampoco acordadas, o de pronto para venir a quebrarle el espinazo a discusiones de política nacional que ojalá hubieran tenido lugar, pero que si no tuvieran lugar, insisto, no es culpa de los jueces de ahora o de antes del sistema interamericano y los que vengan después, sino de la inutilidad de los agentes políticos costarricenses. Insisto, ahí meto a la academia, que nunca suscitó una discusión en serio para ir avanzando en estas agendas, dejaron muy solos a esos activistas de este sector, y ahora sí termino diciendo, y por otro lado, de los magistrados de la Sala Constitucional que se han equivocado, lo digo como abogado constitucionalista, como letrado, como profesor de Derecho Constitucional y como uno, pienso yo, de los poquísimos abogados en este país que ha estado de los dos lados del estrado, llevando casos como abogado litigante en lo privado ante el sistema interamericano, representando a personas, y como representante del Estado, defendiendo al Estado como embajador ante ese mismo sistema. Y con esa visión un poco más omnicomprensiva, pienso que aquí hay errores de consideración jurídica que debemos debatir dentro del ámbito de lo jurídico. Ahí sí ya no dentro del ámbito ético o dentro del ámbito, desde el ámbito religioso, sino parándonos en un terreno mucho más seguro para que esto no nos vuelva a pasar, porque hoy es este matrimonio, pero mañana pueden ser otros temas que igual sobrecarguen la legitimidad de nuestro sistema político y debiliten al sistema político nacional y al sistema interamericano, que es algo que a mí me duele mucho desde que en Costa Rica se está valorando y se valoró en las elecciones anteriores. Creo que Fabricio Alvarado en algún momento lo dejó entrever como la posibilidad de que revisemos nuestra presencia y nuestra permanencia en el sistema interamericano de derechos humanos, lo cual es algo impensable. Perdón que yo me haya extendido un poco más, pero creo que es una idea que había que redondear y que va mucho más allá de la menudencia de qué es lo que hoy ha pasado y que contextualiza, me permito decir de manera un poco más amplia, por qué estamos entrampados y por qué de pronto las sensibilidades están tan a flote, y aunque es un tema jurídicamente resuelto, política y sociológicamente no lo está. Muchas gracias, don Pablo Barahona. Pido la palabra. Don Marco Castillo quería... Hay algo, antes de que continuemos, hay algunas preguntas que planteó el público que está viendo la actividad por YouTube. Y hay algo, no sé, doña Mauren si está por ahí, pero bueno, vamos a darle la palabra a don Marco mientras doña Mauren se aparece, porque sí son temas más del derecho de familia. Yo creo que ella es la persona más indicada como para referirse a esos temas. Don Marco. A mí me parece que nosotros, cuando pedimos un derecho, siempre nos salen con eso. Hay otras cosas más importantes, ¿verdad? Es más importante que usted pueda estudiar como trans que es, que no le permiten ir a la escuela, porque los compañeros no la dejan entrar y se burlan y la acosan. Es más importante que ahora estamos en el COVID y con el COVID, entonces es más importante ver qué hacemos con la economía. Es más importante que yo pueda acceder a ser ciudadano de primera categoría y me pueda casar con una persona que yo, de mi propio sexo, de mi mismo sexo. Es más importante que veamos a ver qué pasa con la economía y arreglar eso. No, los derechos humanos tienen su lugar y tienen su importancia. Y entonces yo no estoy de acuerdo con eso de que, no, después que se vea, porque eso no es tan importante. Y claro, hay una discusión. Creo, y lo he dicho hoy varias veces, ahora no lo dije, pero creo que es muy importante para nuestra lucha que se hable. Cuando nosotros empezamos, o cuando yo comencé con esta lucha y otros compañeros, no salíamos en la televisión, no salíamos en los periódicos, decía, alguien dijo, o un activista dijo, y en la televisión yo aparecía con la cara tapada. Pero cuando ya nos decidimos aparecer en público, lo más importante que logramos es que se discuta el tema. Que se discuta el tema. Y el tema tiene aristas sociales, tiene aristas judiciales. Lamentablemente, el fundamentalismo religioso de los neopentecostales
ha permeado demasiado en la opinión pública costarricense. Y entonces eso es lo que ha venido a hacer esa discusión que nos menciona aquí el colega. Y otra cosa que quiero decir es, voy a leerlo, que lo tengo aquí apuntado, de la ley número, ya lo mencioné antes, 6.889, que es la ratificación de un convenio internacional entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Costa Rica, que fue ratificado por esta ley, dice en el artículo 27, las resoluciones de la Corte, y en su caso de su presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la República, estamos hablando de Costa Rica, tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses. Vean usted que no está diciendo las sentencias, está diciendo resoluciones. A menos de que una resolución sobre una opinión consultiva no sea resolución, yo no sé exactamente qué español hablamos. Entonces sí creo que la Sala Constitucional no se equivocó y no se ha equivocado porque eso es algo que tiene que aplicarse en Costa Rica. Que el asunto no se discutió aquí en Costa Rica, sí, porque el fundamentalismo religioso, no de ahora que hay unos diputados nombrados por partidos religiosos, siempre se han opuesto a nuestros derechos. Y si hubo que recurrir a las fuerzas internacionales, a los convenios internacionales y a la Corte, hubo que recurrir. Y eso no está malo, y no es un error del gobierno. Al contrario, es un aporte muy importante para la sanidad de los derechos y la equidad de las personas. Y eso es algo que nos parece que es importante. Resumo. Siempre nos dicen, no, es más importante tal otra cosa que sus derechos. Más importante buscar no sé qué, que una trans pueda tener educación. Es más importante que usted no tenga derechos en una relación de pareja. Eso no es tan importante como tal otra cosa. Siempre nos dicen lo mismo, desde hace siempre. Eso es algo muy importante. Y lo otro es que sí hay una base legal de un convenio internacional en que las opiniones consultivas son resoluciones de la Corte que tienen aplicación en Costa Rica. Gracias. Yo quisiera, señor coordinador, obviamente contrarreplicar a ello. Adelante, don Pablo, puede hablar. Gracias. Bueno, varias cosas. A mí me llama la atención y por eso decía que ustedes tienen un agente político, que es lo que ustedes acaban de escuchar en el colega, que bueno, da una lucha que yo supongo que está con toda la sensibilidad a flor de piel en un día como hoy, y bueno, que ha extraído un poco lo que no le ha parecido de lo que yo he dicho, y eso está bien, yo lo puedo entender y hasta aceptar, es parte de la riqueza, digamos, de vivir en un país como el nuestro. Sin embargo, creo que no me he entendido muy bien, porque ciertamente me parece que aquí lo importante es tratar, al menos desde mi punto de vista, no desde la sensibilidad de quienes han estado en la lucha, desde mi punto de vista un tanto más objetivo, desandar esa avalancha de emociones y de prejuicios sobre los que uno y otro bando se están dando la espalda, y usted ve la forma en que él más o menos se refiere a todos los otros son los que no están de acuerdo con ellos, como evangélicos pentecostales. Y bueno, no, yo creo que aquí, más allá de algunos fundamentalistas que puede haberlos, como en cualquier país del mundo, aquí hay mucha gente que uno no podría etiquetar de esa manera. Y que me parece que hay que incorporar porque son costarricenses y que tienen un peso político relativo importante, al punto que no son la segunda fracción, como algunos se equivocan. Si usted suma en Liberación Nacional, en la unidad, no solo en Restauración o en estos otros independientes que se llama Nueva República, el ala conservadora, y muchos de ellos cristianos, incluso ahí sí, evangélicos, pentecostales, pon la mención que quiera, son mayoría en la Asamblea Legislativa, y eso, bueno, es un reflejo de la sociedad costarricense, salvo que de pronto aquí
el sistema electoral y las elecciones no sirvan para nada, y ahí sí pues yo no lo sigo en la discusión. Estoy parándome en un terreno de común acuerdo en donde las instituciones se respetan, al punto que si están diciendo que respetemos lo que ha resuelto la sala, pues hay que entender ese reflejo político de las sensibilidades en Costa Rica que está en la Asamblea Legislativa presente, y es una asamblea muy conservadora de todo punto de vista. Allá pregúntele a don Albino Vargas también si es o no una asamblea conservadora. Bueno, han conculcado el derecho a la protesta, entre otras cosas. Pero bueno, aquí al colega un poco me parece que no le ha gustado, como no le gustaría, parte de mi posicionamiento, de mi punto de partida, como no le gustaría a don Albino si yo le hablo de empleo público desde un carácter de objetividad. Él pues, va a mantenerse, digamos, en su tesis y con su paradigma, y eso yo lo respeto. O si le pregunto sobre el FESO, las universidades públicas, a los representantes políticos de esa ala interesada, bueno, eso es lo que acabamos de ver acá. Yo paso esa página para decir totalmente otra cosa. Uno, corregir, porque hay una homologación que es un error de bulto, bastante elemental por lo demás, entre una opinión y una resolución. No son lo mismo. Una opinión consultiva no tiene un carácter decisor, no hay un contradictorio en el proceso, de hecho no hay un proceso, no se convoca a las partes. Ahí se ha tratado de decir, bueno, no, sí, claro, se tomaron opiniones de alguna gente que se tomó de aquí y de allá para ver qué pensaban uno y otro sentido. Sí, pero ahí no hay contradictorio, el Estado no está como demandado y ciertamente no es vinculante. La decisión de si es vinculante o no, y basta, yo me imagino que eso lo conocemos todos, estamos invitados a esta mesa, basta con leer la sentencia, ahí sí vinculante, de la Sala Constitucional, que es la que termina reconociendo, bueno, esta opinión es consultiva, sí es vinculante para Costa Rica porque nosotros lo decidimos así. Y abono más, la nota separada del juez Bio Grossi, chileno, el decano, ya en su segundo periodo, a mí me tocó dar el voto en nombre de Costa Rica en su favor, un tremendo jurista por lo demás, advierte sobre ello y claramente dice, bueno, las opiniones consultivas no son vinculantes, salvo que el Estado informado, el Estado consultante, decida tornarlas vinculantes por las vías que le corresponden, que no era desde luego el Ejecutivo, no le tocaba ni al presidente ni a la vicepresidenta de la época decidir eso. Eso era la Sala Constitucional, a donde llevaron el asunto, una sala curiosamente también muy conservadora. Si vemos eso en Estados Unidos, en Alemania se hace mucho. Este es un país pequeño donde es fácil saber quién es quién, con qué pata renquea cada uno de sus magistrados, incluso de qué partido político, atienden a qué iglesia, con quiénes están casados, etcétera, cuál es su confesión y otras cosillas que podemos conocerles como para saber por dónde iban a resolver. Sin embargo, aquí todas esas quinelas nos hubieran fallado porque los jueces constitucionales, en su mayoría de nuestra sala, son muy conservadores y sin embargo resolvieron como resolvieron, apoyando una tesitura en donde se metieron a este barrial de la política, y digo barrial porque basta ver muchas de las opiniones en este tipo de foros y de lo que yo he visto cuando se televisan el día de hoy algunos de los matrimonios. Bueno, ahí hay de todo menos respeto, ¿verdad? A las distintas partes implicadas acá. Y yo lo que veo es a agentes políticos como Marco dándole la espalda a los otros que no podemos invisibilizar, que tienen una sensibilidad hoy herida porque le pusieron una lápida a una discusión política que no había madurado y que no se había dado. Y claro que la culpa no se la estoy echando al sector impulsor, porque todo lo contrario, tienen en efecto décadas de estar luchando aquí en otras partes del mundo por esto que, bueno, hoy han conquistado un poco a la brava en términos de que no se conquistó, pero no es su culpa, por las vías democráticas de discusión, sino por las vías judiciales, que son antidemocráticas en tanto no hubo, digamos, una base de decisión popular. Ahora, la base de los derechos humanos es esa. La base de los derechos humanos, decía yo al principio, no es la de ir a asomar por la ventana a ver cómo está la temperatura y entonces a partir de ahí vemos si les damos o no les concedemos o reconocemos ciertos derechos que son inherentes a la persona humana y que aquí les doy otro volado porque no lo he visto en las argumentaciones de los activistas en favor del matrimonio, que yo coincido con la jueza, hay que quitarle esos apellidos de si matrimonio gay o matrimonio igualitario, es matrimonio a partir de la entrada en vigencia hoy.
y es que los derechos humanos tienen varias características, una es su inherencia, pero a partir de esa inherencia también está el principio de la universalidad y además de la progresividad, lo que quiere decir que una vez concedido, no concedido, pero los derechos humanos ser inherentes no se conceden ni hace falta reconocerlos, son inherentes a la persona, pero una vez que este empieza a ser ejercido, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Entonces aquí no hay reversa, solo tienen que entender todos, los que les guste o no les guste, los que les guste este nuevo estatus jurídico, bueno, que lo celebren porque están sentados sobre una silla de concreto, y los que no, y estén viendo ahí por qué resquicios se meten, decir que aquí no hay nada que hacer jurídicamente hablando. Políticamente hay espacio para la arbitrariedad, siempre lo habrá, es decir, podemos salirnos de la corte, se puede escoger un presidente que nos venga a decir aquí que él va a gobernar a partir de la palabra divina y que va a tener el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, da igual, o la Torá o lo que ustedes quieran, ahora como su libro de cabecera y no la Constitución política. Bueno, políticamente todo eso cabe. No lo veo yo en nuestras coordenadas, pero lo que sí quiero ir es a que no es lo mismo una resolución que una opinión consultiva, eso está clarísimo, no solo en los instrumentos que rigen la Corte en cuenta reglamentariamente, sino en las propias sentencias que son de las que podemos partir, tanto la de la Sala Constitucional como es otro, que no es sentencia, sino una mera opinión consultiva, que por eso se llama opinión consultiva, porque fueron muy inteligentes los diseñadores de este sistema, y voy a recordarlo brevemente, y con esto cierro, en decir, bueno, para que no se sobrecargue políticamente tanto el sistema interamericano, démosle la posibilidad de que antes de que al Estado se le acuse, ¿verdad? Y el sistema tenga que corregir al Estado, haya la posibilidad de no perseguirlo, sino que por vía de la consulta se emitan recomendaciones. Y esas recomendaciones le dan un colchón de discusión política, ¿verdad? Una especie de amortiguamiento temporal para suscitar discusiones político-jurídicas que hagan que el sistema interamericano no se debilite ante esos países, porque el sistema está un poco en aquello que llamaba Parsons el dilema del prisionero, ¿verdad? Es decir, está para ponerle orden a los estados, pero al mismo tiempo se alimenta a los estados. Si los estados no lo reconocen al sistema, como ya hoy no lo reconoce Venezuela, ni lo reconoce Brasil, no lo ha reconocido, al menos no a nivel de corte, Estados Unidos nunca, por razones que no vienen al caso, no digo que esto esté bien, simplemente es una realidad. Bueno, el día de mañana podría Costa Rica también no reconocerlo. ¿Por qué? Bueno, porque las sensibilidades políticas queden tan heridas que el sistema se vuelva tremendamente impopular. Y yo no deseo ese escenario, pero es un escenario que yo ya he escuchado repetitivamente y que me parece peligrosísimo, no solo para Costa Rica, insisto, que históricamente se ha autoproclamado como una potencia en derechos humanos, aunque tenemos muchas materias pendientes ahí todavía, sino además por el propio sistema, que sin Costa Rica creo que renquearía muchísimo. Nos tocó a nosotros, desde la representación del Estado de Costa Rica, defender el sistema ante el embate que le quería hacer la administración de Correa desde Cuba y desde Venezuela hace unos 4 o 5 años. Bueno, eso aquí ni siquiera se informó. Mal haría yo con no decir que el sistema es necesario, que es importante, que es la última carta que nos podemos jugar los ciudadanos cuando el Estado se vuelve totalitario y cuando el Estado viola nuestros derechos más fundamentales y ni siquiera la Sala Constitucional reacciona. Y por eso al Estado de Costa Rica lo han condenado antes en distintas violaciones de derechos humanos. Pero esta no fue una condena, esta fue una mera opinión consultiva, pero que no creo que sea muy práctico enfrascarnos en esa discusión, algo juridicista, siendo que los efectos que le ha dado la sala es la misma, con lo cual hoy la opinión consultiva o la resolución por disposición de la sala, no de la Corte, vienen siendo jurídicamente lo mismo y es plenamente vinculante. Yo he dejado fuera de mi diatriba, aunque la he dejado entrever desde luego, cuál es mi posición sobre este tema, que me parece que es una discusión absolutamente superada, anodina, algo amorfa, y ahí corrijo nuevamente al colega, en tanto yo no he dicho que no sean importantes, simplemente he dicho que hay que entender si tienen mínima, vamos a ver, asimilación del discurso ajeno, que eso lo llamamos empatía, ponerse en el lugar de los otros, esos que están muy cabreados hoy, muy bravos, yo no soy de esos, pero que esos otros entiendan, hay que entenderlos que no es su prioridad, es decir, por ahí decía Saramago que es más fácil ser demócrata con el estómago lleno.
perdone que yo sí priorice hoy una agenda política que tiene que ver con la economía y con la sanidad de nuestro sistema político. Tenemos un presidente que muchos de nosotros hemos dicho de pronto tenga que renunciar e irse antes de tiempo. Yo sé que Marco debe estar muy agradecido con los gobiernos del PAC y jamás se atrevería a aceptar algo como lo que yo estoy diciendo, pero yo como no les debo nada, sí lo digo. La crisis del sistema político es muy superior a una discusión que no solo atañe a una minoría, fundamentalmente, no digo que los demás no tengamos que defender a las minorías cuando se ven desprotegidas, sino que además no resuelve los problemas estructurales del Estado. Yo entiendo, él pone algunos ejemplos para tocar la sensibilidad a la gente. A mí no me van a debatir con un argumento tan falaz y lógicamente tan hiriente en tanto apela a la sensibilidad de una niña trans o de un niño con preferencias sexuales diversas y que le hacen bullying o tiene problemas en la escuela. Eso hay que resolverlo, no lo estoy minimizando ni deshumanizando. Está bien darle rostro humano, pero no manipular con eso, como del otro lado también quieren manipular con ciertos prejuicios diciendo, y ahora van a adoptar y entonces van a haber cada vez más homosexuales en el país porque van a estar sometidos a los parámetros de familias, digamos, con sensibilidades sexuales distintas. Me parece que es tan falaz lo uno como lo otro. Yo me planto en el medio para dar argumentos lógicos, jurídicos y decir que sí, yo pienso, como pensaría cualquier persona objetiva, que aquí hay una agenda que es muy superior a esa en términos de estructura del Estado. No estoy diciendo que en términos de derechos humanos hay unos más importantes que otros, porque eso no lo asiste ninguna teoría. Cierro con esto diciendo que pasada esta página, yo llamo a los costarricenses a no desconcentrarnos. Tengamos discusiones como esta, ojalá con sanidad, con respeto, de un lado y de otro, porque noto incluso en este debate que de pronto aquí las sensibilidades están todavía muy a flor de piel, pero si ya esto está superado, ya obtuvieron por lo menos el marco jurídico, lo que necesitaban, bueno, entonces me parece que más bien es una ventaja que los costarricenses se concentren en otras cosas que sí tienen que resolverse, porque si no, perdón que yo lo diga, pero el país se nos está yendo entre las manos en pos de una clase gobernante que no sabe administrar el poder, que no se atreve a hacerlo tampoco y que como no se atreve no toma decisiones como esta de haber habilitado y haber regulado estas disposiciones de manera legítima, es decir, legislativamente, sino que la han desplazado a lo judicial para que sean unos jueces de otros países los que nos digan los costarricenses cómo tenemos que resolver, porque si hay una verdad aquí es que no fuimos capaces como nación de resolverlo, y eso hay que atribuírselo no a los activistas de esta lucha, no a los evangelistas pentecostales ni a ningún otro sector religioso o ético que se pueda plantar, sino a una clase política que es gatopardista. Y yo aquí llamo a que relean a Lampedusa, cuando refería precisamente a esta clase de políticos que hacen que todo cambie para que no cambie nada y que distraen la atención aquí con el pajarito, ¿verdad? Para que no nos demos cuenta de los elefantes que nos están pasando por delante. Y a mí eso me parece que es deleznable, porque ciertamente Costa Rica hoy está entrampada en una crisis política y económica que supera por mucho una discusión que, insisto, está superada a partir de hoy. ¿O quieren que sigamos debatiendo y que esto sea lo que decida también nuestras elecciones en el 2022? Yo, Pablo Barahona, me planto en raya y digo que no, y espero que muchos que nos estén siguiendo estén ahí. Respeto que Marco Castillo y a quien se representa, este sea su anatema y quieran concentrarnos solo en eso como una prioridad de Estado. Creo que esa prioridad ya se resolvió y bueno, sin demérito de que hay que seguir en lo particular desmenuzando eso y asegurando todos los derechos humanos que él bien dice, y quién mejor que él. Don Pablo, disculpe que lo interrumpa, pero... Claro, claro. Sí. Adelante. Vamos a darle la oportunidad a doña Maureen Solís de que se refiera a algunas preguntas, que ya casi llevamos 2 horas aquí y no creo que la gente quiera quedarse mucho más tiempo, pero sí es importante responder algunas de esas preguntas que nos están haciendo. Ya doña Maureen tiene, por favor, reactive su micrófono, ¿verdad? Para que pueda hablar y para darle a usted la palabra. Muchas gracias. Me retiré unos minutos porque estaba conversando con un periodista de Canal 13. Entonces, me disculpo por retirarme. Bueno, ya me incorporé. Bien, yo quisiera aclarar una cosa. Yo no soy activista, yo soy jueza. Podría decir que soy una jueza proactiva, pero no activista. La condición de activista no me está permitida de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial. Las veces que he tenido que consultar,
si una norma está o no dentro del derecho de la Constitución, lo he hecho en el ejercicio de mi condición de persona juzgadora, con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Eso me parece importante dejarlo claro, ¿verdad? En otro tema, quiero decir, por ejemplo, que yo me he dedicado a luchar, yo no sé si ustedes lo recuerdan, contra las pruebas de bachillerato. He procurado el reconocimiento de la condición de persona independiente, de persona independiente con necesidades particulares, como asistencia física, en el caso de un muchacho con discapacidad. He luchado y lucharé a favor de las personas apremiadas. Recientemente tuve la oportunidad de presentar un proyecto de ley para la atención de las pensiones alimentarias en esta época tan nefasta de COVID. He luchado a favor de la presunción de paternidad en las uniones de hecho para que tenga aplicación práctica el artículo 92 del Código de Familia. También presenté un proyecto de ley sobre eso. Recientemente presenté un proyecto de ley, también todo dentro de la Oficina de Iniciativa Ciudadana, para corregir un error que me considero grave en el Código Procesal de Familia, porque el Código dice que deroga la totalidad de la Ley de Pensiones Alimentarias, y esa Ley de Pensiones Alimentarias había introducido reformas al Código de Familia en temas de alimentos. Entonces, al derogar la totalidad de la ley, quedaron insubsistentes las reformas que se habían generado en el Código de Familia, volviendo a la legislación que teníamos antes de 1997, que es una legislación que en nada se ajusta con las convenciones internacionales en temas como, por ejemplo, de discapacidad. Me he enfocado también en luchar contra las uniones impropias. Todavía veo en procesos judiciales las consecuencias que tiene, por ejemplo, para una mujer haberse casado siendo una niña. En eso el juzgado, puedo decir, los juzgados de la zona de desamparados están muy comprometidos, los juzgados de pensiones, con la detección de este tipo de casos. Me he ocupado también de un proyecto de ley sobre la atención de mujeres en condición de conflicto con su maternidad, pensiones alimentarias y adolescentes madres, el apremio y la epigenética, por decir algo, lo nefasto que puede resultar para una mujer en estado de embarazo y para la criatura en gestación el estar apremiada. Espacios de interrelación familiar para animales, eso también lo he regulado en sentencias que he dictado. Y recientemente una gestión que hice a corte plena para conciliar la vida laboral y la vida familiar de los funcionarios y empleados judiciales. O sea, soy una jueza proactiva, no soy activista. Quiero referirme también al tema del régimen de validez del matrimonio. Muy específicamente me voy a enfocar en los matrimonios de personas del mismo sexo que fueron realizados antes del día de hoy, en vía notarial. En materia de validez de matrimonio existe un régimen de nulidades que está contemplado expresamente en el Código de Familia. En el artículo 14 tenemos el matrimonio que es imposible, en consecuencia es nulo, no hay posibilidad de convalidación. Artículo 15, el matrimonio que es anulable. Lo que me parece una barbaridad, y los remito a que estudiemos profundamente el artículo 15, inciso 1, y el artículo 18 del Código de Familia, porque en nuestro país está permitido el matrimonio con violencia, como el de las novelas, ¿verdad? Que a una mujer la raptan y aparece casada y después se enamoró de su captor y aquí no ha pasado nada. Bueno, ese matrimonio está autorizado en Costa Rica, que me parece una barbaridad. El artículo 16 habla del matrimonio ilícito pero válido, que ha sufrido cualquier cantidad de derogatorias y prácticamente ha quedado ineficaz esa norma porque tiene muchas declaratorias de inconstitucionalidad y derogatorias y demás. Tenemos el artículo 14 bis, que es el matrimonio simulado, ¿verdad? El introducido por la ley 8.781. Y bueno, lo que quiero decir es que el derecho a familia es autosuficiente. Se abastece a sí mismo para un régimen de nulidades de matrimonio. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Bueno, que todos estos matrimonios realizados en vía notarial antes del día de hoy, con fundamento en la resolución de la Corte Interamericana y del pronunciamiento de la Sala Constitucional, pues tienen absoluta validez. No hay forma de que el registro civil se niegue
a inscribirlos porque primordialmente en materia de nulidades de matrimonio prevalece el principio a favor del matrimonio. Es decir, en caso de duda, lo que corresponde es inclinarlos por la validez de ese acto jurídico con características propias. Además, la nulidad solamente podría ser decretada en sede penal, caso de falsedad, o en la vía de familia, solamente por las causales expresamente establecidas en el código, porque aplica el principio de a favor del matrimonio, y además tendría que ser gestionado directamente por las personas que de acuerdo al propio código, artículo 66 y siguientes, si mi memoria no me traiciona, está regulado el tema de la legitimación. En consecuencia, esos matrimonios que fueron realizados antes de, ¿verdad? Del día de hoy, tendrían validez. Solamente los interesados podrán impugnarlo y difícilmente van a poder hacerlo porque yo creo que estaban súper comprometidos con realizarlos. Quiero referirme a un tema que mencionó el colega Barahona. Yo sí me refiero a las resoluciones de la Corte Interamericana como tales, en un sentido procesal, o sea, resoluciones, porque tienen un criterio de valor, tienen un juicio de valor. Ahora, que a nivel interno propiamente del funcionamiento, de los pronunciamientos que emite la Corte, tengamos opiniones consultivas y resoluciones en procesos contenciosos, pronunciamientos en procesos contenciosos, ¿verdad? Ese es otro tema. Yo me refiero a nivel general, la producción de la Corte son resoluciones porque emiten juicios de valor. Y recientemente, en un caso contra Ecuador, si mi memoria no me traiciona, la propia Corte estableció que sus opiniones consultivas tienen carácter vinculante. Quiero también resaltar que el papel de la Sala Constitucional nuestra, yo coincido bastante con el compañero Barahona, habría sido mejor, ¿verdad? Para enriquecer el ordenamiento jurídico costarricense, que este tema hubiese sido resuelto de una manera diferente, ¿verdad? Aunque el resultado hubiese sido el mismo, que hubiese sido por un procedimiento distinto, ¿verdad? Que eso es básicamente lo que el compañero ha expresado con profundidad envidiable, ¿verdad? Le envidio ese conocimiento que tiene. Bueno, la envidia no es buena, pero yo se la envidio para bien, ¿verdad? Ahora, sí tengo que reconocer lo importante que ha sido para el derecho de familia costarricense la creación de la Sala Constitucional. El derecho constitucional de familia se ha constituido como una disciplina de estudio gracias a los pronunciamientos de la Sala Constitucional. Desde 1989 la producción de la Sala ha sido increíble y no necesariamente estoy de acuerdo con todos los pronunciamientos, pero eso no quiere decir que no sea increíble. Para quienes estudiamos el derecho de familia, el derecho procesal de familia, hay pronunciamientos, por años han existido pronunciamientos que, bueno, son increíbles a la hora de estudiarlo. Yo ahorita estoy haciendo un estudio, una publicación sobre biologismo y socioafectividad a partir de un único voto de la Sala para ver cómo se ve reflejado en la jurisprudencia de la Sala Segunda, para saber si la Sala Segunda comprendió el fin de la finalidad del voto, que dicho sea de paso es un voto muy confuso en su redacción, pero no por eso no deja de ser rico, ¿verdad? Ahí les avisaré cuando termine la publicación, espero que sea para este año. En el tema de violencia de género, que había una consulta ahí a raíz de las personas que nos están siguiendo. Vean, la violencia de género es un tema muy puntual porque es una expresión de violencia que ocurre en las relaciones de pareja contra una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Ok? Tenemos que ubicarnos en ese plano. Cuando yo he sido jueza de violencia doméstica o cuando como jueza de familia he analizado la violencia contra los hombres, porque también existe la violencia contra los hombres en las relaciones de pareja heterosexuales, ¿verdad? Quien diga que no existe, pues cerramos mejor esto y nos vamos porque está equivocado, ¿verdad? Claro que sí existe, pero no es violencia de género, porque no se expresa por la condición de ser hombre, es violencia por la estructura de la personalidad. Se junta un tipo de personalidad con otro tipo de personalidad y eso produce una relación abusiva. Pero no es violencia de género. La violencia de género es estructural porque está basada en una desigualdad de poder históricamente consolidada en perjuicio de nosotras las mujeres. Entonces,
En una relación de pareja lésbica, por ejemplo, no podríamos hablar propiamente de una violencia de género, sino que vamos a hablar de violencia pura que se agudiza por los rasgos de personalidad, ¿verdad? Si tenemos una persona que tenga rasgos, una estructura de personalidad perversa, con una persona que tenga una pobre autoestima, que esté anulada en muchas condiciones, pues vamos a tener una relación abusiva, y es abusiva por las estructuras de la personalidad que se desarrollan. Y quiero también decir algo que aquí apunté, que no se me vaya a olvidar. La sociedad se ha organizado con fundamento en 4 normas. Son las normas de carácter jurídico, las normas morales, las normas religiosas y las normas de trato social. Todas son importantes, pero no todas tienen el mismo grado de coacción y de coercibilidad. Hoy en día, de COVID nos salvamos si seguimos una norma básica de trato social. No estornudarle en la cara a nadie. Eso lo tuvimos que haber aprendido desde la casa hace muchísimos años. Hoy, siglo XXI, estamos aprendiendo normas de trato social, cómo lavarnos las manos y por qué es importante lavarnos las manos. Bueno, es una norma de trato social cuyo incumplimiento tiene consecuencias graves a nivel sanitario, gravísimas, que pueden llevar a una perturbación terrible de temas en carácter jurídico. Por ejemplo, veamos países donde se ha llegado a extremos gravísimos, como es decidir entre la vida y la muerte. Ver un periódico, puedo decirlo expresamente, La Nación publicó un artículo muy interesante sobre las decisiones que podrían eventualmente tomar profesionales en medicina a la hora de decidir a quién se le va a dar o no un respirador. O sea, son, como vemos, normas de trato social incumplidas que pueden generar situaciones de muertes exponenciales, ¿verdad? En una cuestión de pandemia, que tienen una repercusión en temas de carácter jurídico. Las normas morales, ¿verdad? Que todos sabemos su contenido y todo lo que se puede hablar del tema de la moral. Y las normas de carácter religioso, que no tengo que hacer mayor referencia a ellas, sino para decir que la sanción ante el incumplimiento de una norma de carácter religioso es el infierno, ¿verdad? Esa es el infierno. Entonces, cuando hacemos una mezcla entre todo esto, lo ponemos como una especie de licuadora social, salen contrastes terribles, salen unos matices espantosos que pueden generar convulsiones sociales de dimensiones desproporcionadas. Y no me refiero a actos de violencia social, manifestaciones, no, me refiero a lo más grave, a la violencia en el seno de las familias. Es ahí donde al hacer esta mezcla, estos 4 normas, grupos de normas que rigen la conducta humana en sociedad, al hacer esta mezcla se genera un batido macabro, ¿verdad?, de consecuencias nefastas, que estamos hablando de personas que en la primera infancia, donde se define su personalidad, son sujetas de violencia en su familia, salen al ámbito escolar, se convierten en víctimas de violencia escolar, se convierten en victimarios o victimarias de violencia escolar, salen al ámbito laboral y se convierten en agresores laborales, agresoras laborales, a nivel, digamos, en maltrato horizontal, vertical, que no pueden ejercer puestos de jefatura porque se desbordan, ¿verdad? Se desbordan de inequidad, de falta de equilibrio en las relaciones laborales, y estas mismas personas van a contraer matrimonio y vuelve a reproducirse lo mismo con su pareja, procrean hijos y vuelven a heredar esta violencia. Entonces, yo quisiera ser muy clara en esto. Por favor, ya no más violencia. Ya no más. El mundo no soporta tanta violencia. Costa Rica ya no soporta este grado de violencia. La violencia en las relaciones familiares se potencia y se marca en todas las relaciones que vamos a generar en el curso de nuestra vida, y pueden llegar también a desbordarse en la violencia social que vemos, por ejemplo, en delincuencia, que usualmente son personas privadas de muchísimos derechos que tenemos las personas que sí logramos escolaridad, etcétera, y que bueno, al final también el sistema penal
vemos que mucha gente en situaciones de pobreza ingresan a las cárceles y de ahí difícilmente salen siendo reconocidos como personas, ¿verdad? Porque la dignidad humana yo no creo que se active mucho en el sistema carcelario de cualquier país, no solamente el nuestro. Y quiero concluir diciendo que desde hace mucho tiempo en el derecho de familia costarricense, las relaciones estables de pareja entre personas del mismo sexo tienen un efecto en particular. Voy a referirme a una norma para no aburrirlos, ¿verdad? Como dijo Fernando, porque aquí no creo que la gente nos espere hasta las 12 de la noche. El artículo 173, inciso 6 del Código de Familia. No existirá el derecho a los alimentos, ¿verdad?, entre excónyuges cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias o establezca una convivencia de hecho, subrayado con rojo y mayúscula. Convivencia de hecho. La norma no habla de unión de hecho. ¿Qué es una convivencia de hecho? Cualquier cosa que no sea matrimonio y no sea unión de hecho. Entonces, pensemos en un caso particular, un señor se casa con una señora, por diferentes circunstancias se divorcian, ella adquirió el derecho a los alimentos en su condición de excónyuge y ahora, pasado el tiempo, ella tiene una relación de convivencia con su pareja y esa pareja es una mujer. ¿Cuál es la finalidad de la norma? La finalidad es que el excónyuge no financie el nuevo proyecto de vida de su ex esposo y en consecuencia, si una mujer está en una relación estable de pareja con otra mujer, es una convivencia de hecho que afecta su derecho a los alimentos. La norma no habla de una unión de hecho, porque si hubiera hablado de una unión de hecho, tendríamos que decir que es una unión pública estable por más de 3 años, con unicidad entre personas de diferentes sexos. No, ese no es el objetivo de la norma. La norma tiene como fin que no se financie un proyecto de vida a costa de la persona que debe alimentos. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque la legitimación para el reconocimiento de la unión de hecho solo la tienen las personas interesadas. Si nosotros decimos que la norma debe leerse unión de hecho, aunque no dice unión, dice convivencia, le cerraríamos la posibilidad a la persona que debe alimentos de reclamar la exclusión de la persona beneficiaria de alimentos porque no está legitimado para pedir el reconocimiento de la unión. Entonces, las relaciones estables de pareja entre personas del mismo sexo han sido y han empezado a ser visibles para el derecho de familia hace rato. Hace rato han estado ahí palpitando. Otro tema, no me puedo referir ya por cuestiones de tiempo, el artículo 92 del Código de Familia, el segundo párrafo introducido mediante la reforma que se introdujo con el reconocimiento de las uniones de hecho. Bueno, interesantísimo. Es una norma que nunca ha funcionado. Como las uniones de hecho en este país no se reconocen, ni cuando terminan ni cuando empiezan, entonces resulta que es una presunción de paternidad que nunca ha tenido aplicación práctica y por resultado se promueve una maternidad sobrecargada respecto de las mujeres que han tenido hijos en relaciones de uniones de hecho. Entonces, yo creo que la tarea está empezada, es una tarea que antes estaba en borrador. Ahora yo creo que ya, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos chiquillos que hacíamos la tarea en lápiz y después la repintábamos con lapicero. Por ahí vamos. La tarea del Estado costarricense en este momento estaba en lápiz, ya va empezando a estar en lapicero. Y las luchas no se borran, ahí quedan. Los derechos humanos, como dijo el compañero Pablo, se dan precisamente por esas luchas sociales, ¿verdad? Los derechos humanos no son así como cayeron del cielo como lluvia, ¿verdad? Surgen precisamente de las fuertísimas contradicciones que ocurren entre quienes tienen derechos y quienes no los tienen, ¿verdad? Hace 100 años, probablemente si yo hubiera nacido, hace 100 años no hubiera podido estar hoy aquí, porque tal vez ni siquiera hubiera podido ser abogada. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles a don Pablo Arahona y a doña Maureen Solís su participación. Don Marco Castillo tuvo que salir, tiene una entrevista. De luna de miel.
una entrevista televisiva también. Entonces, muchas gracias por sus intervenciones. Hay muchos temas ahí que sería interesante ahondar, ¿verdad? En todo más que soluciones, son temas para seguir discutiendo, ¿verdad? Y es una cuestión inconclusa y obviamente tendremos que hacer más actividades para hablar de todo esto que plantean tanto Marco Castillo como don Pablo Barahona y Maureen Solís. Les agradecemos mucho y sí, don Pablo, tiene su micrófono apagado, perdón. Sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Muy breve para que no se me ponga nervioso usted, señor moderador. Una aclaración caballerosa nada más para la colega jueza. Digo colega como abogada, no como jueza porque no lo soy. Yo no refería a ella como activista, digo para no emproblemarla, porque sí, en efecto los jueces no pueden cometer activismo, aunque bastante se ha escrito sobre activismo judicial, pero no he referido a ella en esos términos, al punto que yo me disculpo porque no escuché, digamos, la primera parte de su ponencia, porque yo me encuentro litigando en Liberia y como saben me incorporé un poco tarde a la conferencia, pero quería hacer la aclaración porque me refería a un actor político que hoy es reconocido públicamente como el otro colega que ustedes han invitado a la mesa, no a ella. Entonces quiero nada más aclararlo caballerosamente para ahorrarle a ella mayores explicaciones. No la quise interrumpir, así que la dejé en esa larga exposición de sus logros y de sus iniciativas personales. Y otra aclaracióncita muy rápida, porque leo ahí en algunas de las intervenciones que sugería usted, don Fernando, por la vía del YouTube de algunos internautas que nos han seguido y no quisiera yo que se queden ahí con el muérdago en la garganta. Y yo quiero compartir el 64, que convenientemente no citaba el colega, que refería a otro artículo que refiere totalmente a otra cosa. Y es el que refiere el 64, el Pacto de San José, de la Carta Americana de Derechos Humanos, y para aclararle las dudas a quienes dicen, no, si son vinculantes las opiniones consultivas de la Corte. Bueno, sí, a partir de que la Sala Constitucional así lo estableció, ahí sí vinculantemente, al punto que todo esto viene de un plazo que concede ¿quién? ¿La Sala Constitucional o la Corte Interamericana en una opinión consultiva? No, la Sala Constitucional en una sentencia, ahí sí. Y yo leo el 64 para que no sea de mi propia voz, ni que aquí sea interpretaciones antojadizas de quienes hoy los colegas nos pueden estar aquí replicando en redes, sino que sea hasta lápida, lo que dice el Pacto de San José, no Pablo Barahona ni nadie más. Y dice el artículo 64 en sus dos párrafos, dice: los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrá consultarla en lo que les compete los órganos enumerados en la Carta de la OEA, como la Comisión y otros. Y termina diciendo: a la Corte, a solicitud de un Estado miembro de la organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. Esta fue la invocación que hizo el gobierno de Costa Rica para consultar lo que la misma palabra dice. Mire, señores de la Corte, denme una opinión para ver cómo hago yo para administrar eso. Es una opinión interesada, desde luego, viniendo de Solís y de Chacón. Bueno, lo que yo he llamado la atención es de lo que viene después, que ya refiere a los fallos y a los contradictorios y empieza a regular todo un procedimiento, no para las opiniones consultivas, sino para lo que termina ahí sí, todos los abogados conocemos, como una sentencia, que es algo muy diferente, muy elemental, por lo cual me ahorro la explicación. Pero sí quería dejar yo estas citas de ley, que por apuro no lo hice en la primera fase de mi intervención, pero que quisiera que se entienda bien que aquí la trampa de que esto sea vinculante o no vino de nuestra propia institucionalidad, no de la Corte, sino de la Sala Constitucional. Ahí sí de una sentencia que hoy podemos discutir, aunque insisto, sea una lápida que se ha impuesto en nuestra discusión democrática, que yo espero que sigamos teniendo, pero en su justa dimensión, sin privilegiarla como el parteaguas para las próximas elecciones nacionales, ni como el tema estructural más importante, porque yo creo que los costarricenses tenemos, ahora sí, superado esto, temas mucho más urgentes que discutir, que estas agendas, digamos, más específicas, por no decir menores, sigan avanzando, pero que eso no nos obnubile la mirada en este tema en donde son los prejuicios y las opiniones las que parecen estar reinando y tratándose de imponer, y ahí nunca vamos a llegar a ningún acuerdo. Así que muchísimas gracias al colegio por la invitación y a usted,
señor presidente de esta comisión tan valiosa, que creo que debería seguir generando estos espacios, no digo necesariamente con los mismos invitados para que no suene esto normal, sino para provocar en la gente conciencia que vaya mucho más allá de la mera opinión, sino que sea conciencia jurídica, que creo que es en donde los juristas algo podemos aportar y buena parte nos ha hecho esa discusión, ¿verdad? Así que yo agradezco mucho, he disfrutado mucho este intercambio. Sí, sí, Pablo. Muchas gracias. Que nos vuelvan a invitar, Pablo, no importa. Que nos no. Bueno, muy amable, muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Un placer. Muchas gracias.